Buenas tardes, yo soy José Enríquez, esto es Fotografía Abierta, como todos los jueves a las 4:30 en LGN Medios. Y hoy hemos vuelto a salir del estudio. Hoy hemos salido del estudio para, nos ha recibido en su casa pues, Gloria Oyarzábal. Bienvenida. Hola, José, ¿qué tal? Entonces, ella es una fotógrafa de las de raza, que empezó haciendo Polaroid y sigue ahora haciendo trabajos de reporterismo en África y haciendo pues, un poco de todo. Si queréis conocer sus trabajos, están en @gloria_oyarzábal con Y y Z, que luego tenemos líos, y en su propia web, que es gloriaoyarzabal.com. Pues bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por venir al programa. ¿Cómo empezaste en la fotografía? ¿Qué fue lo que te sedujo de ella? Bueno, yo la verdad es que siempre he tenido la fotografía en mi vida. No, no me estaba dando cuenta, pero la tenía. Yo antes de ser fotógrafa fui restauradora y siempre era la que me encargaba de hacer esas fotos a los cuadros del antes y el después, de la luz rasante y todas esas documentaciones. Luego, bueno, cuando hice Bellas Artes me especialicé en fotografía y mi pareja es cineasta. Entonces, bueno, pues por las conversaciones y los vínculos entre el audiovisual, el cine y la fotografía bueno, yo creo que cualquier producción en las artes visuales pues están muy vinculadas y todas dialogan entre ellas, ¿no? ¿Tú crees que la fotografía hizo que te conocieras mejor? Porque tú empezaste mucho con Polaroid. Eh, bueno, a mí la Polaroid, como estábamos hablando, no solamente me gusta la inmediatez, por supuesto, que es lo básico, pero había una cosa estética y yo hacía mucha Polaroid en un momento en el que no sabía muy bien de lo que tenía que hablar, simplemente me guiaba pues, por unos discursos un poco naif, había a lo mejor poco concepto, pero había mucha carga estética. Y sí que ahora viendo los trípticos y los dípticos que hago, sí que había una intención de diálogo entre imágenes, ¿no? Que puedo decir que a lo mejor son los cimientos de lo que hago ahora. Pero bueno, me parecía muy fresca, muy poco técnica, que a mí esas cosas, pues, no es que soy, no me vuelven loca, o sea, lo hago porque lo tengo que hacer. Hay partes de la tecnología que sí que me interesan y las exploto, pero hasta un límite. No soy una friki de las grandes tecnologías. Siempre se comenta que la técnica está ahí de por sí. Tienes que controlarla, pero no puede ser la base de la fotografía. Yo siempre le digo a mis alumnos, la técnica hay que utilizarla si te es útil y ya está. Si no, no puedes llenarte la cabeza de información si no la vas a utilizar. Al final bueno, ahora hay mucho miedo con la IA y todas estas cosas. Bueno, eso es un Eso, temazo. Podríamos estar hablando toda la hora de eso. mm, La verdad es que en mi último proyecto que estoy desarrollando hay una parte que está relacionado con la IA y no es que yo vaya a generar, o no lo sé, pero hay una reflexión en torno a ello, ¿no? Porque hablo de la democracia y hay un aspecto de sesgo racial que se ha implementado en la IA directamente y también de género. eh, tú ahora estás muy metida con todo este tema de la identidad de género y sobre todo desde que estuviste en África. ¿Qué fue lo que pasó allí para cambiar y para dar ese giro tan marcado en tu fotografía? Em, yo creo que no estoy hablando tanto de la identidad de género como del tema de cómo la colonización Sí. afectó al género, ¿no? Cómo la colonización de la mente afectó también al tema del rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Bueno, yo cuando nos fuimos a vivir a Mali, mi pareja y yo teníamos aquí en Madrid un cine, La Nana Marrón, que durante 10 años yo creo que fue mi gran, enorme, gigante biblioteca de información visual y de edición. Y cuando mi pareja es cineasta y fuimos a hacer un documental a Mali, que era un país que ya conocíamos, ya pues, habíamos viajado por toda esa zona
bastante. Y bueno, pues a raíz de la película decidimos ir a vivir ahí para hacer bien las cosas. Y también es verdad que bueno, empezaba la crisis, ya llevábamos 10 años con el cine y queríamos cambiar. Los niños eran pequeños y eran más movibles y nos cogimos pues eso, 10 maletas, los niños, el perro y nos instalamos ahí. Yo creo que en el momento en que estuve ahí todos estos años no me estaba dando cuenta, pero surge un discurso que evidencia toda mi carga pues de mis discursos desde mi blanquitud, desde mi supremacía, desde mi privilegio, y yo eran términos que no había oído jamás, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un germen ahí que es lo que utilizo luego para Women Gonna Agree, que es ese pensamiento de la indignación ante situaciones. Yo se supone que vivíamos en un país donde el matriarcado era lo que nos habían vendido y yo veía pues, injusticias a la vuelta de la esquina según mis parámetros. Por supuesto hay cosas universales, pero eh, pensaba o sea, tuve un pensamiento tan erróneo como decir por qué a estas mujeres no le han contado todo lo que hemos conseguido las mujeres occidentales. Y eso fue un pensamiento fatídico en el momento, pero que tengo que agradecer que años después pues lo recogí y lo analicé, me puse delante del espejo, pues analicé no solamente cómo verbalizaba yo todo lo que estaba dentro de mí, ¿no? Sino cómo se había construido todo eso que estaba yo verbalizando, ¿no? Y bueno, pues fue cuando dejo la cámara a un lado durante unos meses y me pongo a estudiar y ahí pues descubro que yo pensaba que era algo que venía pues de toda la información que te dan los medios de comunicación durante pues desde los años 50, 60 y resulta que no, que es un hecho que está demostrado que fue una artimaña con premeditación y alevosía desde hace 400 y 500 años, ¿no? Y bueno, pues no me di cuenta que estaba abriendo una caja de Pandora tremenda y me metí en este complejísimo jardín que es hablar de género y raza, que ambas son construcciones. A mí me gusta siempre puntualizar que el género y la raza lo pongo entre comillas porque es una construcción social que se inventa para el ejercicio de poder y que por supuesto no es universal. Entonces, bueno, pues era un poco mi... Pero a ver, hablabas, por ejemplo, de los Yoruba, que tenían una idea completamente diferente de... Yo cuando me fui a hacer Woman Gonna Be, fui porque estaba haciendo una residencia en Matadero, Madrid, que era una convocatoria que se llamaba Ranchito, y había pues Ranchito, Chile. Entonces venía un artista chileno y luego tú te ibas a Chile. Y yo apliqué a Nigeria, Sudáfrica. Entonces estuve trabajando en un proyecto que se llamaba Susana y los Viejos en la nave 16 de Matadero y luego me fui 2 meses a Nigeria, a Lagos, que era un país que ya conocía, ya había estado en Lagos. Y bueno, pues yo en esa exposición que hago en Susana y los Viejos, como tenía un pequeño presupuesto de producción, pues me dediqué a comprarme unos libros para una pequeña biblioteca, escrito principalmente por mujeres africanas y que hablaban sobre la condición de la mujer. Discursos feministas, pues no lo sé, porque el término feminismo es controvertido en el continente, porque muchas dicen que nos lo hemos apropiado las feministas blancas y como no se contaron con ellas en nuestras luchas, pues se consideran que hemos vivido de espaldas a otras realidades, ¿no? Y entonces uno de esos libros, bueno, todos me llevé pues, como 2 o 3 a Lagos, y uno de esos libros era es de la invención de la mujer, de la profesora Oyeronke Oyewome, y habla, entre muchas otras cosas, de los Yoruba, porque ella es Yoruba. Y es un libro muy académico, es un gran referente, y entre otras muchas cosas que plantea, muy interesantes, pues habla de cómo los Yoruba, antes de la colonización,
el privilegio no venía por temas de género, sino por aspectos que están relacionados con la edad o con el linaje, ¿no? Y luego también tenía otro de Ify Amadium, que ya es Igbo. Los Yoruba, bueno, pues es una etnia muy, muy grande y sobre todo pues a través de la diáspora y de la trata del Atlántico, pues hay muchos Yorubas al otro lado del charco, pues en Brasil, en el Caribe. Y entonces, bueno, pues son a lo mejor los más conocidos. Pero los Igbo también es una gran etnia y Ify Amadium lo que plantea es cómo en su sociedad el matrimonio entre mujeres no es objeto de escarnio popular y está contemplado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me servían, bueno, luego me leí pues, de Buchi Emecheta, Los placeres de la maternidad, pues Amata Aido, que acaba de fallecer hace unos meses, escritora ghaneana con su libro Nuestra hermana Aguafiestas, por supuesto Chimamanda Ngozi Adichie, que es una bestseller más reconocida por sus novelas, pero también porque hace estas TED Talks muy, muy famosas, ella transmite muy bien y habla. Ella escribe este librito pequeñito que se titula We All Should Be Feminists, todos deberíamos ser feministas, Sí. que es un boom. Y bueno, pues me llevo esa literatura y bueno, pues por eso te comentaba, no hablo solamente de los Yoruba, hablo en general de todos esos pensamientos que ponen encima de la mesa desde hace mucho tiempo, porque el libro de la invención de la mujer pues es, yo creo que de los años 80. Y a mí me ayuda a no solamente hablar de cómo la colonización, como te estaba comentando, afecta pues el concepto de mujer, el lugar de la mujer dentro de una sociedad, ¿no? Toda esa educación victoriana pues se implementa ahí durante la colonización inglesa, pero básicamente la conclusión que saco es que no podemos universalizar los discursos feministas, ¿no? Yo no soy una feminista de largo recorrido, ni era una feminista desde los 15 años, ni nada. Yo, dentro de lo que cabe, pues tengo ya mis años, pero acabo de llegar y no soy ni una académica del feminismo, ni una antropóloga profunda, pero sí es verdad que cuando me meto con un tema profundizo mucho en la investigación hasta donde me llega mi entendimiento. Entonces yo para mi proyecto leí mucha academia, leí también mucha novela, mucha poesía, mucha dentro de mis capacidades, y luego lo que hice, como el texto por ciertas circunstancias lo tuve que escribir yo finalmente, y además bueno, pues me convencieron porque es verdad que era una reflexión que venía de una experiencia personal, pues es verdad que ese texto que escribo está con el filtro de un lenguaje mucho más accesible que el académico, ¿no? Y entonces, bueno, pues toco muchos temas y es lo que un poco me gusta. Y temas complejos, porque hablabas del feminismo y es verdad que incluso muchas veces se transmite que no solo es el feminismo europeo, porque en África no lo hemos tenido en cuenta, sino incluso dentro de Europa el de las jóvenes y el de las mujeres mayores. Que sobre eso también hay muchos trabajos de cómo muchas veces se ningunean a las mujeres que al fin y al cabo nos han sacado adelante a nosotros y ahora parece que no saben nada. Es un tema... Bueno, es que en el continente africano en general hay una veneración y un respeto absoluto a la gente mayor, pero increíble. Tienen el privilegio, ellos tienen el privilegio. Entonces, bueno, pues yo he tenido que aprender a adaptarme a eso también, porque yo venía con todos mis estigmas de pensar bueno, que a medida que envejeces, pues eres menos ya no vales. Y ya estás un poquito más roto. Pero en otras sociedades, ¿no? En otras sociedades se les valora, ¿no? Cuando de Mali nos fuimos a vivir a Francia, porque mi pareja es francesa, y antes de volver a Madrid, y ahí me sorprendió mucho cómo la juventud desprecia tanto a la gente mayor. Sí. Es increíble. No te digo que en España no suceda o en otros países, ¿no? Pero tal vez era cuando yo estaba más alerta, porque mis hijos ya pues, eran adolescentes y me contaban, ¿no? Quizás es un poco alocado, pero quizás tenga que ver con todo el marketing que reciben.
Se Hombre, vanagloria claro. la juventud. Hombre, Y en claro. África no lo No, habrá tanto. no, claro, hay una absoluta idealización, ¿no? Y las mujeres es una batalla campal contra el paso del tiempo y todo, bueno, no sé, podríamos hablar muchísimo de esto, ¿no? De cómo el hombre envejece y se valora en la sociedad de una manera y la mujer de otra, ¿no? Entonces, ¿tú crees que toda esa parte, el europeo peca de eurocentrismo a la hora de llegar a África? Bueno, ¿Llegamos a comprenderlo? bueno, por favor. Dios mío, no hacemos otra cosa. No hacemos otra cosa. Desde las mejores intenciones hasta las peores. Desde pues las ayudas humanitarias, la cooperación. No estoy hablando de las crisis humanitarias, pero todos hasta la ONU, hasta las empresas extractivistas, hasta todo. Todo está no solamente eurocentrismo, porque mucho que viene, ideología que viene de Estados Unidos también, pero sí, Occidente pecamos de querer universalizar nuestros valores y nuestras morales y en esas estoy. No puedo hacer otra cosa que decir, hey, pero que es que hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de... Y no tenemos por qué pensar que lo nuestro es lo único y lo mejor, ¿no? Porque además fue la gran teoría que se utilizó para la colonización, cómo nosotros llevábamos la luz a terrenos donde lo primitivo era lo malo, ¿no? El aspecto del primitivo, del buen salvaje, ¿no? Rousseau nos hizo un flaco favor y eso pues prevalece en la sociedad. El complejo del Salvador Blanco, ¿no? Toda esta gente que va en campaña Tú no sabes hacerlo, ya te lo explico yo. Y no te pregunto lo que necesites. Te podría decir tantos casos de esos, tantos, mientras, vamos, desde luego cuando vivía en Mali, pero también pues, en mis estudios, vamos, yo no paro de hablar de esto en mis clases. Yo no vengo tú has mencionado al principio que te quería decir, no vengo del reportaje, o sea, yo no soy fotoperiodista, que yo creo que ese fue mi gran cambio en Mali, ¿no? Porque yo creo que también me querías preguntar un poco sobre eso, ¿no? Yo cuando me doy cuenta que todo lo que estaba produciendo en Bamako era un producto que yo vengo de Bellas Artes, no me sentía nada cómoda. Yo tengo mucho respeto por mis compañeros y compañeras fotoperiodistas, pero no era mi lenguaje. Yo necesitaba salir un poco de eso, ¿no? Porque es verdad que el fotoperiodismo es un lenguaje y el documental de autor, como se llama ahora, o la postfotografía o la fotografía expandida, o como quieras, pues tiene otro lenguaje, ¿no? Siempre ponemos etiquetas. Sí, es un poco, yo ya no sé en qué cajón ponerme, A ver qué pero nos toca. a ver cuál es el siguiente término. Pues con la parte de África, ¿tú crees que llegaremos a entender que no es una idea, que es un sitio donde vive gente y hay que escuchar a la gente que vive allí? Es que yo creo que todos tenemos estereotipos hacia todos, porque cuando estaba viviendo en Mali también pasaban situaciones bastante bizarras, ¿no? que ahora te cuento. Pero Chimamanda dice que el problema de los estereotipos es cuando se hacen únicos, ¿no? Las ideas sobre el otro son historias únicas, que ahí es cuando se genera el estereotipo. No es que sean falsos, pero es que son sesgados, ¿no? Yo quiero pensar que hay una pequeña evolución. Hay una pequeña evolución. Yo me acuerdo que antes veía o sea, la información que nos llegaba era pues un continente mucho más estigmatizado, ¿no? De hambruna y de guerras y tal. Quiero pensar que eso se está rompiendo. Simplemente en el arte hay un enorme movimiento ahora, ¿no? O sea, la Bienal de Venecia que se acaba de inaugurar, los museos, todo, hay muchísima más presencia de esa otredad, ¿no? De ese extranjero bueno, que hemos sido todos extranjeros, ¿no? Es muy difícil que eso a corto plazo revierta en un plano económico, que es lo que nos interesa, ¿no? Pero yo creo que si ahí empezamos, la cultura tiene ese poder, ¿no? de cambiar
mentalidades e ideologías y yo creo que, bueno, pues habrá un momento en el que esté la cosa un poquito más equilibrada. Es verdad que yo no sufro en mis carnes ni racismo, ni xenofobia, entonces todo lo que pueda decir yo es naif casi, porque, porque viene por mucho que conozca, no lo sufro. La idea de África, bueno, primero me cuesta hablar de África, porque África, Es enorme. África Sí. no es un país, Sí. como el blog, ¿no? África es súper plural, es mucho más grande de lo que pensamos. Tiene todo el trauma de la colonización, de cómo en la conferencia de Berlín se repartió el pastel, entonces hay países que las fronteras están hechas con escuadra y cartabón y yo creo que por otro lado también deberíamos de revisar el hecho de que África no solamente existe por la relación con Occidente, ¿no? Con la trata de esclavos y con la colonización, sino que ellos tienen su propia historia descomunal. El primer hombre Homo sapiens es africano, o sea, han tenido reinos, son poderosos, tienen sus propias tecnologías, sus propias cosmologías, matemáticas, pensamientos. Lo que pasa es que a nosotros con esta perversión del relato que puedes ver en muchos museos antropológicos, por ejemplo, ¿no? En donde se pone la evolución de un instrumento y siempre te ponen como que lo primitivo es lo peor y lo evolucionado es lo mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un estigma. Si hay gente que no desarrolla alta tecnología hoy en día, pues es un país en vía de desarrollo, pero es que a lo mejor nosotros hemos perdido muchísimo por el camino. Sí. Yo creo que van por ahí los tiros. Además, esos museos son también los que han promovido todo el expolio que ha sufrido el norte africano. Porque han arrasado con yacimientos, han arrasado con todo por dinero. ¿Crees que deberían de devolver lo que estamos preparados para decir, toma, oye, mira, me lo lleve sin querer? Sin querer queriendo. Bueno, esa es la base de mi proyecto que estoy cerrando ahora, desde lo empecé en el 2019, que se llama Usus Fructus Abusus Lablas en la NOA. Y bueno, pues es un tema muy complejo, súper complejo. Piensa que el 90%, esto primero tengo que aclarar que es un discurso que aunque yo estoy hablando del continente africano, ayer, por ejemplo, estaba dando una clase y el 70% eran alumnos latinos. Entonces, claro, se sienten muy interpelados con esta conversación, sobre todo porque España es tan reacia a hablar, o sea, el término, el otro día cuando nombraron al nuevo ministro de Cultura, dijo, pues yo voy a apostar por unos museos con la más presencia de mujeres y con una progresión hacia una decolonización. Bueno, la palabra decolonización fue al día siguiente en el ABC 10 páginas diciendo no tenemos nada que decolonizar porque nosotros no fuimos colonia. Nosotros fuimos virreinatos y además es que el gran argumento es el tema del mestizaje, que es una perversión del relato absoluta. Pero como yo estoy concentrada en África, vamos, puntualizo esto porque España está muy, muy a la cola de todas estas conversaciones que países como Alemania, Bélgica, Francia están teniendo desde hace mucho. Inglaterra es un país mucho más reacio, pero también están, o sea, a través de cuando sucede Black Lives Matter, no solamente se caen los monumentos, sino que se empieza a reclamar por enésima vez todo ese expolio, ¿no? El 90%, se dice que el 90% del arte africano, del continente africano, está en Occidente, el 90%. Y de ese 90%, a su vez, el 90% está en las bodegas. Entonces, ¿eso cómo se llama? Eso se llama avaricia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de restitución,
es muy, muy complejo, ¿no? Yo, como te digo, pues lo primero es sí, a vaciar los museos y todo devolverlo. Pues es que no, porque hay es un tema muy complejo. Primero, los museos tienen que tener voluntad, ¿vale? Que eso Sí. ya se está consiguiendo. Tienen que ser, tienen que reclamarlo a alguien, ¿vale? Hay Y hacerse responsable, claro. muchas reclamaciones. Entonces, ¿cuál es la estrategia tan retorcida que está haciendo Occidente? Es, vale, yo te lo presto, ¿vale? Hay algunas devoluciones, pero en general son préstamos. Pero tú tienes que prometerme que vas a tener una estructura que va a salvaguardar este objeto. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos exportando una vez más, esa estructura colonial, habitáculo de todos los fantasmas, que es el museo. Y entonces se están construyendo, hay más de 500 museos en África esperando a todo ese expolio, ¿no? Entonces, bueno, son objetos, o sea, nosotros tenemos, cuando vamos a un museo, yo disfruto los museos, ¿eh? Cuando vamos a un museo, uy, me estoy tocando el micrófono, cuando tenemos un objeto dentro de una vitrina y vemos pues el siglo XIV, ¡ah, qué maravilla! ¿No? Qué bien conservado o qué mal conservado, o fíjate, todas estas conversaciones no se tienen por qué pensar que se tienen que tener en toda la humanidad, ¿no? Hay muchas etnias que no le dan valor a la máscara en sí o al objeto, al ídolo. El ídolo se rompe, pues se tira Hacemos y se otro. hace otro y no pasa nada. Entonces, ese valor, lo que sí, esos ídolos o esas máscaras están cargados de espiritualidad, de temas sacros. Entonces, si tú te lo llevas, eso desaparece. No me lo devuelvas, a lo mejor no lo quiero, ¿vale? Y luego también está el tema de, a lo mejor la zona desde donde se expolió está en guerra o ya no existe. Entonces, son muchos temas que tienen que entrar en toda una conversación. Y lo que es importante es que esa conversación exista, que haya una mesa con una conversación horizontal y una buena escucha, ¿vale? Porque el Museo de América de Madrid tiene el Tesoro de Quimbaya y llevan pidiéndolo desde el continente latinoamericano desde hace años. Y esta conversación no ha sucedido. Ellos y desde África, pues los bronces de Benín, bueno, miles de cosas, la espada de no sé qué, no sé cuántos, devuelven un objeto y dicen, es que ya en muchos casos no nos interesa, porque cuando devuelves algo que ya no tiene su alma o no cumple ninguna función en nuestro entorno. Es muy interesante eso, Sí. porque para nosotros es un objeto curioso y para ellos es su cultura. Tiene el valor del uso de Mira, estos. eso que estábamos diciendo de todo lo que hemos perdido, yo eso es lo único que, o sea, no me voy a poner como detesto esa imagen de la blanca que va a África y, ay, cuánto he aprendido, ay, qué felices son con tan poco, ¿no? Que es tan perverso ese discurso. Pero es verdad que años después de 15 años que llevo en esto, sí que estoy tan convencida que cuanto más profundizo, menos sé, porque hay una parte que nunca la voy a poder abrazar. Hay una parte espiritual que no está en mis genes, no está en mi educación, no está en mi entorno. Bueno, pues en nuestra sociedad está ligada a la religión. Bueno, pues hay gente que también que es espiritual por otras vías, ¿no? Por supuesto, el misticismo y todo esto. Pero el animismo es un encuentro con la naturaleza y con los espíritus y con los dioses y con los seres divinos que se nos escapa por todos los lados. O sea, estamos muy, muy, muy alejados. Entonces, no podemos entender que la película que ha ganado en Cannes este año, de Mati Diop, habla de esos, es un museo que cierra sus puertas por la noche y las estatuas empiezan a hablar.
De sus cosas. de sus cositas en el bar. Es maravilloso. Y todo esto viene también, el presidente Macron, el presidente francés, en 2018 le encarga a Felwine, intelectual senegalés, maravilloso, escritor de un libro muy importante que se llama Afrotopía, y a Bénédicte Savoy, historiadora francesa, que hagan este informe sobre el patrimonio, principalmente lo que está en el Quai Branly, que es el gran museo expoliador, y no solamente de África, y en este pues, informe que hacen, bastante extenso, pues la conclusión es que hay que ir pieza por pieza, no se puede hacer otra cosa. Porque hay temas de, vale, esto no es expolio, esto es botín de guerra, esto es comprado. El otro día estuve en el Museo de Arte Africano de Valladolid. Hay un poco de lío. ¿Sabes? En todos los museos con estas, hay muy pocos museos que realmente se han posicionado en, efectivamente, esto viene de una expedición punitiva en el que se arrasa un reino y se lleva todos los bronces de Benín al British Museum. Y el British Museum está diciendo, bueno, ya, pero es que es un botín de guerra, esto no lo podemos devolver. Y llevan desde las independencias, daros cuenta que desde el 59 hasta el 62-63, el 90% del continente se independiza. A partir de entonces, menos los países que tenían, que eran colonia portuguesa, que luego eso fue unos procesos mucho más cruentos y con guerras civiles, y hasta los finales de los 70 no lo consiguen. Pero en esos años, a partir de esos años, es cuando ya se empieza a reclamar. Entonces, no es que es una cosa que se les acaba de ocurrir, ay, pues mira, vamos a reclamar todo nuestro arte, ¿no? Es que están... Y no hay excusa de decir, no, es que es un continente que basa su sabiduría en la tradición oral. No, hay... Sí, es correcto. Bueno, pero no solamente eso, hay grandes bibliotecas, hay grandes... pues en Tombuctú tienen muchísimo escrito, los pergaminos, y aunque sea una tradición oral, no hay excusa para no devolver, ¿no? Y ahora ya la conversación de la restitución está yendo más hacia la reparación. Bien. Ya no solamente me tienes que devolver, sino me tienes que reparar. Y no quiere decir solamente la parte económica, sino, discúlpate. Por lo menos respeto. Por lo menos respeto, educación. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando el presidente mexicano le dice a España, ustedes tendrían que pedir perdón? ¿Perdón de qué? Si ustedes están tan bien gracias a nosotros. Esa es la soberbia del eurocentrismo. Y eso solamente te lo da el privilegio. Y la poca conciencia del privilegio que tenemos. Yo creo que eso funciona a todos los niveles. En la España vaciada es algo parecido. Hablas con la gente ahí y te dicen, no, aquí vienen a decirme, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y como me decía Sue Harris, que también vino por el programa, pero nadie se queda a hacerlo. Me dices lo que tengo que hacer, pero ven y hazlo. Y normalmente te lo dicen desde Bruselas, además. Encima, que normalmente tiene mucho que ver con Soria. Sí, por ejemplo, yo sé, como vivo en montaña, en Asturias, estoy aprendiendo un montón, sí, en estos años que llevo ahí, de las políticas para la quema, para el ganado, para el lobo. O sea, es un temazo, son todo decisiones que vienen de Bruselas. Sí. Ni idea de dónde está Asturias. No lo saben. Y Asturias además es un sitio que ha sufrido mucho. Cuando cerraron todas las minas, pasaron, sí, claro, de ser zonas vivas a que no. Y no hay trabajo, no hay nada, no hay reconversión. Sí, sí. Hay una gran transformación ahí de todos estos últimos años. También es verdad que es donde surgen todos los movimientos, ¿no?, contra la dictadura y todo, contra sí. los movimientos mineros. Pero bueno, eso es otro tema. Esa es otra guerra. Eso es otra guerra, que podríamos también hablar, que tengo un par de alumnos que hablan de eso, entonces me informo. Eso es un mundo enorme. Sí. Bueno, ya me lo has dicho. No parece que las potencias coloniales estén dispuestas a responder, a hacerse responsables de lo que...
Mira, nosotros estamos haciendo ahora un documental, mi pareja y yo, en Tanzania y en Ghana, y él pues tiene un discurso mucho más, tal vez, que habla de lo económico, de la herencia histórica, de todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, nuestras conversaciones siempre van a, bueno, vale, los museos, los objetos, no sé qué, ¿no? Entonces yo siempre le digo, pero es que todo viene de por ahí. O sea, cuando todo el expolio en el fondo es extractivismo, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esa práctica, esa actitud, esa mirada, esa escucha, esa relación que tenemos con el continente, ¿no? Entonces, si podemos empezar a cambiar un poco eso, habrá más adelante otra escucha. Yo tengo, Hay esperanza. sí, Hay esperanza. yo tengo un poquito de esperanza. Me parece que se lo merecen y que, bueno, son países hiper requete ricos. Nigeria es un país muy rico, Egipto es un país muy rico. Eh, hay países con hambruna, pero hay países ricos que hay que valorarlo. A mí me resulta muy chocante cuando aquí hablamos de que Madrid es una gran ciudad y luego está Lagos, por ejemplo. Y dices tú, Madrid es un pueblo. Lagos Fíjate, es la es un ciudad pueblo. más grande de África, es absolutamente inabarcable. Es una pasada estar ahí. Háblame de cómo fue la experiencia de ganar el Best Photobook del Aperture Paris Photo Wow. 2022. Ahí es nada. Bueno, eso fue pues brutal, porque, vamos, never in my life me lo hubiese imaginado. Este libro, la verdad, es que en mi libro anterior fue un proceso totalmente antagónico a este, ¿no? El anterior, Picnos Chombe, pues lo hago también gané un premio, entonces lo pude imprimir y luego pues me dediqué yo misma a venderlo por ahí, por aquí, por allá, no sé qué. Y este, en cambio, pues me lo mandé a muchísimas convocatorias, tal. Pero este, pues hago la maqueta, la mando al primer concurso, que era en BB Image, en Suiza, lo gano, que es un pedazo de, de ayuda. Y entonces, bueno, pues me pongo a hacer el libro, que ya lo tenía casi hecho, lo único que me faltaba era el texto, que fue lo más duro que he hecho en mi vida, aparte de parir, yo creo, porque admiro y a las escritoras un montón, o sea, es durísimo. Y, y nada, pues me lo envía la editorial a este premio, es como el premio, ¿no?, para los fotolibros. Y bueno, ya estar de finalista era increíble y ganarlo fue en el 2020, que fue en plena pandemia, con lo cual no hubo ni alfombra roja, ni abrazos, ni nada, pero bueno, fue un subidón, y la verdad es que nunca pensé que iba a ser, o sea, por supuesto nunca pensé que iba a ganar, eso absolutamente, pero nunca pensé en las consecuencias que iba a tener, ¿no? Porque es verdad que yo soy de animar a mis alumnos cuando tienen un proyecto, de presentarse a convocatorias y tal, bueno, pues porque es un ejercicio, es un músculo, enseñar, defender tus teorías, la puesta en pared o la puesta en página o lo que quieras, pero pues nunca pensé que iba a tener tanto reconocimiento lo que a mí me interesaba, básicamente, ¿no? Y resulta que sí, es que a la gente le apetecía hablar de género y raza, que es que fue como... Y claro, yo siempre digo, estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado. Estaba sucediendo Black Lives Matter, había de repente como la gente quería saber sobre eso, ¿no? Y mis reflexiones eran... pues como os decía, no eran súper profundas, pero sí tocaba muchas cosas, ¿no? La infantilización de la mujer, pues los estereotipos, las hiperbolizaciones hacia el cuerpo negro, femenino, el tema de las comparaciones, el tema pues, de las... Yo siempre digo, yo no hablo de los feminismos africanos porque yo no tengo agencia para hablar de eso, porque ni soy africana, ni soy estudiosa de los feminismos africanos, ni nada, pero sí, y lo digo en el libro, no puedo evitar poner toda una lista de movimientos de mujeres, porque ellas dicen, mucho antes del feminismo occidental, en este continente había ya movimientos que luchaban por los derechos de las mujeres y siempre se ha hecho.
Y entonces, bueno, pues descubrí con este premio que a la gente le interesaba hablar de esto. Entonces yo hago una autocrítica, yo hago una autorreflexión, una descentralización, una decolonización, que es una palabra requete sobadísima, pero es que resulta que hay mucha gente que también quiere hacer eso. Entonces es lo que te da un poquito de esperanza, ¿no? Es casi, no sé si sería el término exacto, una colonización inversa. En vez de nosotros contar, más que esa globalización no solo implica que lo nuestro salga, sino que te está entrando lo que viene de allí. Y eso es una maravilla. Claro, claro, claro. Bueno, no sé, yo la verdad es que cuando hago este proyecto y lo empiezo a presentar y bueno, pues tuve bastante reconocimiento y lo agradezco un montón y bueno, pues gano premios y no sé qué y presentaciones y en una presentación que hago con mi maravillosa amiga Tania Adam de Radio África en Barcelona, pues una compañera afrodescendiente, amiga y que la quiero mucho, pues me llamó la atención con algo desde el cariño que me dijo, vale, muy bien, otra fotógrafa blanca que va a África y tal. Yo le dije, mira, yo no puedo hablar del efecto de la colonización en la mujer africana si no traigo fotos de África. Pero me dijo, ¿y por qué no barres un poco en casa? Que tenéis aquí un lío. Dije, pues mira, tienes toda la razón. Yo no he dejado de ir a África por temas de trabajo y no, por supuesto, sigo produciendo y sigo pensando en todas estas historias, pero Usus Fructus Abusus está pensado para lo que tenemos que barrer detrás de la cortina. Sí. Y eso pues también está muy bien, ¿no? Porque ese espejo pues te lo tienes que recordar de vez en cuando, que no solamente es saber qué pasa ahí, ¿no? Y yo estoy hablando de los estereotipos y yo en el fondo también puedo caer en reforzar esos estereotipos trayendo esas fotos, ¿no? Es un trabajazo. Es un trabajo. Yo siempre digo, tendría que vivir 4 vidas para conseguir todo este proceso. Y yo creo que no lo conseguiría aún así. Pues estaremos pendientes para ver el resultado, A ver ver. si hay libros, si hay exposiciones, estaremos pendientes. Muchas gracias, yo te lo cuento. Yo te lo cuento. Libro, a ver, porque estoy en ello. Que me dieron una ayuda al Ministerio de Cultura y es un proceso además que a mí me ayuda a cerrar los proyectos. Cuando puedo hacer muchas puestas en pared, yo no soy nada ortodoxa, yo empiezo a enseñar las cosas antes de acabar el proyecto, que es totalmente contra natura, pero el libro me ayuda a cerrar el proyecto. Entonces ahora ya estoy con el libro y bueno, pues ya son 5 años, yo creo que se lo merece. Y todas las reflexiones, todo esto que hemos estado hablando, pues más o menos se plasmarán ahí. Esta vez no solamente voy a escribir yo, menos mal. Una tarea menos. Menos mal. Tengo la colaboración de Hassan López y de Tania Adam, que son pues, expertos. No van a ser solo textos, también va a haber relato y poesía. Y me gustan mucho las fábulas y sacarlo un poco del contexto así más pesado de académico. Y nada, sí, te cuento perfectamente cuando llegue a su fin. Pues Gloria, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, mil gracias por contar conmigo y escucharme. Un placer. Hasta la próxima.